Era una noche de otoño en la Ciudad de México, de esas noches en las que el aire parece guardar secretos y las luces de la Avenida Reforma brillan como si anunciaran algo inevitable. En una residencia amplia de las Lomas, detrás de una reja negra custodiada por choferes, fotógrafos discretos y asistentes con radios en la mano, se celebraba una fiesta privada que no aparecía en los periódicos, pero que todos en la industria sabían que importaba más que cualquier gala oficial. No era una reunión cualquiera. Era la celebración por el éxito arrollador de un nuevo proyecto discográfico que había puesto otra vez a la balada mexicana en la conversación internacional. Productores, compositores, directores de televisión, locutores, empresarios de centros nocturnos y estrellas de la música se habían dado cita para brindar por un momento que parecía irrepetible. En la sala principal sonaban boleros a bajo volumen. En el jardín, bajo lámparas cálidas y árboles recortados con precisión, los meseros circulaban con charolas de copas, canapés y sonrisas ensayadas. El humo de los cigarros flotaba sobre los grupos de conversación como una neblina elegante. Se hablaba de contratos, de giras, de ventas, de premios, de traiciones disfrazadas de acuerdos comerciales. Allí, entre risas y abrazos, se decidían carreras enteras. Y entonces llegó José José. Entró pasadas las 10 de la noche, sin hacer ruido, casi con timidez. Vestía traje oscuro, camisa clara, el cabello perfectamente acomodado y esa mirada melancólica que parecía traer una canción antes de que él abriera la boca. No necesitó anunciarse. Bastó que cruzara el umbral para que varias conversaciones se apagaran por un segundo. No era solo fama lo que provocaba aquel silencio. Era algo más difícil de explicar. José José no entraba a un lugar como un cantante famoso. Entraba como una herida conocida, como alguien que había cantado el dolor de todos sin pedir permiso. Quien lo miraba recordaba una ruptura, una madrugada de alcohol, una despedida en una estación, una llamada que nunca llegó. Su voz se había instalado en la vida íntima de millones de personas, y por eso verlo de cerca producía una mezcla extraña de admiración, gratitud y pudor. El anfitrión, un poderoso ejecutivo musical llamado Arturo Salvatierra, lo vio desde el otro lado del salón y abrió los brazos con entusiasmo. José, por fin llegó el príncipe de esta casa. José sonrió con modestia, como si el título aún le pesara. Arturo, no exageres. Vine a felicitarte, nada más. No, señor, esta noche se brinda por ti, por tu voz, por tu entrega y por todo lo que todavía nos vas a dar. Se abrazaron. Salvatierra le colocó una copa en la mano antes de que José pudiera rechazarla. Era whisky. José la sostuvo sin beber de inmediato. Había aprendido a convivir con las copas como se convive con un enemigo sentado en la misma mesa, sin perderlo de vista. A su alrededor, comenzaron los saludos. Una actriz de telenovelas lo besó en la mejilla y le dijo que su madre lloraba cada vez que escuchaba lo pasado, pasado. Un locutor veterano le tomó las manos y le recordó la primera vez que lo presentó en radio, cuando todavía era un muchacho flaco con más hambre que seguridad. Un compositor se le acercó para proponerle una canción escrita exactamente para su garganta. José escuchaba a todos con paciencia, con una cortesía casi antigua. Pero había cansancio detrás de su sonrisa. No un cansancio físico solamente. Era algo más profundo. El peso de sostener una imagen mientras por dentro algo se resquebrajaba. El peso de ser llamado príncipe cuando uno se siente, a veces, un hombre derrotado intentando no caerse frente al público. Cerca de las 11, llegó Ramiro Altamirano. Su entrada cambió el clima de la fiesta. Ramiro no era tan querido como José, pero sí respetado. Había estudiado música en Europa, hablaba de técnica vocal como otros hablan de política, y se había construido una reputación de artista culto, exigente, casi inalcanzable. Interpretaba boleros con arreglos sinfónicos, cantaba en italiano, daba conciertos en teatros donde el público aplaudía con elegancia y donde nadie gritaba desde la butaca. Su voz era impecable, pulida, medida. Su presencia también. Llegó acompañado de su representante, de una pianista extranjera y de dos periodistas culturales que parecían más interesados en ser vistos que en escuchar música. Vestía de gris claro, con pañuelo en el bolsillo y una seguridad que rozaba la arrogancia. Cuando Ramiro entró, las conversaciones también se detuvieron, pero no por cariño. Se detuvieron por cálculo. La gente quería observarlo, medir su humor, saber a quién saludaba primero y a quién ignoraba. Todos sabían que entre José José y Ramiro Altamirano había una tensión antigua. No era una rivalidad abierta. No había insultos en público ni declaraciones frontales. Era peor. Era una guerra de frases elegantes,
de insinuaciones, de comentarios aparentemente inofensivos que en realidad eran cuchillos envueltos en seda. Ramiro había dicho alguna vez, durante una entrevista, que la balada popular se había convertido en un refugio para voces rotas que confundían dramatismo con arte. No mencionó a José. No hacía falta. Todos entendieron. Meses después, José, presionado por un periodista, respondió que una canción perfecta pero incapaz de conmover era como una copa de cristal vacía, bonita pero inútil. Tampoco mencionó a Ramiro. Tampoco hizo falta. Desde entonces se evitaban. En programas de televisión saludaban con formalidad. En eventos se colocaban en extremos opuestos. Sus equipos se estudiaban con desconfianza. Sus admiradores discutían en revistas, en cabinas de radio y en pasillos de disqueras. Para unos, Ramiro representaba la música seria. Para otros, José José era la verdad cantada. Esa noche, durante casi una hora, no se cruzaron. José permanecía en el jardín, sentado junto a varios músicos que hablaban de giras, arreglos y grabaciones imposibles. Ramiro dominaba la sala principal, hablando de Verdi, de técnica respiratoria y de la decadencia del gusto popular. Cada uno tenía su territorio. Cada uno fingía que el otro no existía. Pero Arturo Salvatierra había bebido demasiado. Y cuando un hombre poderoso bebe demasiado, suele confundirse y creer que puede arreglar con un brindis lo que el orgullo ha construido durante años. Cerca de la medianoche, Salvatierra tomó a José del brazo. «Ven conmigo, hermano. Hay alguien con quien debes hablar». José lo miró de reojo. «Arturo, nada de caras. Esta es una noche de celebración». Lo condujo hacia la sala principal, donde Ramiro sostenía una copa de vino y explicaba a una pequeña audiencia por qué la emoción sin disciplina era una forma de desorden. Al verlos acercarse, varios invitados hicieron silencio. Salvatierra habló con voz demasiado alta. «Caballeros, esto tenía que ocurrir. José José y Ramiro Altamirano. Dos maneras de entender la música mexicana. Dos gigantes en la misma casa». José extendió la mano primero. «Ramiro, buenas noches». Ramiro miró la mano, luego el rostro de José, y finalmente correspondió el saludo con una frialdad impecable. «José, siempre es un acontecimiento verte rodeado de tanta devoción». La frase podía pasar por cumplido. No lo era. José le entendió, pero sonrió. «La gente es generosa, más de lo que uno merece». «A veces demasiado», respondió Ramiro. El aire se tensó. Salvatierra, que por fin empezaba a notar el peligro, intentó reír. «Deberían cantar juntos alguna vez. Imaginen eso, una noche histórica. La voz del pueblo y la voz de la academia». Ramiro levantó la ceja. «Dependería del repertorio. Hay canciones que exigen precisión, no solo sentimiento». José bajó la mirada un instante, luego volvió a levantarla. «Y hay canciones que exigen haber vivido algo, no solo haberlo estudiado». Varias personas fingieron interesarse por sus copas. Ramiro sonrió sin alegría. Vivir no garantiza cantar bien. Tampoco estudiar garantiza conmover. Salvatierra intervino. Bueno, todos aquí sabemos que los dos son extraordinarios». Pero Ramiro ya no miraba al anfitrión. Miraba a José con una mezcla de fastidio y desafío. «Lo curioso, José, es que siempre se habla de tu emoción, de tu entrega, de tu dolor, como si el dolor por sí solo bastara. Hay cantantes que lloran en cada frase porque no tienen otra herramienta». José sostuvo la copa con más fuerza. «Y hay cantantes que no lloran nunca porque tienen miedo de descubrir que por dentro están vacíos». El silencio se volvió absoluto. Una cantante joven dejó de reír al otro lado de la sala. Un productor se acercó lentamente, como quien no quiere perderse el inicio de un incendio. La pianista que acompañaba a Ramiro miró al suelo. Ramiro dio un sorbo a su vino. «Al menos yo no he construido una carrera sobre el desgarro fácil». José respiró hondo. Había escuchado versiones de esa frase demasiadas veces. Que exageraba, que gemía, que su voz no era técnica sino accidente, que el público confundía sus quiebres con profundidad, que su éxito se debía a la identificación sentimental, no a la grandeza artística. La herida no era nueva, pero esa noche estaba demasiado abierta. «No es fácil cantar cuando la gente te cree», dijo José, con la voz baja. «Lo difícil no es llegar a la nota. Lo difícil es que alguien al otro lado sienta que esa nota era suya». Ramiro se inclinó hacia él. «Qué bonito. Casi parece una frase de contraportada». José lo miró fijamente. «Y lo tuyo parece una clase para alumnos que tienen miedo de sentir». Salvatierra intentó tomar a José del hombro. «José,
Hermano, vamos al jardín. Pero José no se movió. Ramiro dejó la copa sobre una mesa cercana. Dime algo con honestidad. Cuando el público grita antes de que termines una frase, no te preguntas si están escuchando música o adorando una tragedia personal. José sintió que algo le atravesaba el pecho, porque Ramiro no hablaba solo de su voz, hablaba de sus caídas, de sus excesos, de las historias que ya corrían por pasillos y columnas de chismes. Hablaba de ese filo íntimo que José trataba de mantener lejos del escenario. Ten cuidado, dijo José. ¿Con qué? ¿Con la verdad? Todos aquí la conocen. Tu sufrimiento vende. Tu fragilidad vende. Tu copa en la mano vende. Has convertido tus grietas en espectáculo. La frase fue demasiado. Una mujer mayor, amiga de José desde sus primeros años, se acercó con firmeza. Ramiro, basta. Pero José levantó la mano sin mirarla. No, déjalo, que termine. Ramiro dio un paso más. No tengo nada más que decir. Solo que México merece más que lágrimas afinadas. Entonces José habló, y su voz salió serena, pero cargada de una tristeza peligrosa. México merece canciones que no le mientan. Canciones para el obrero que vuelve solo a su casa, para la mujer que espera una llamada, para el hombre que sonríe en público y se derrumba en el baño. Tú cantas para que te admiren. Yo canto porque, si no canto, me ahogo. Nadie dijo nada. Por un instante, incluso Ramiro pareció quedarse sin respuesta. Pero el orgullo regresó más rápido que la compasión. Qué conveniente convertir una falta de control en destino artístico. José apretó la mandíbula. Y qué triste convertir el miedo en refinamiento. Salvatierra reaccionó tarde, pero reaccionó. Hizo una señal a dos asistentes, y estos se acercaron con discreción. La amiga de José tomó a José del brazo. Ven conmigo. Estoy bien, murmuró él. No, no estás bien. Y por eso vienes conmigo. Lo llevó hacia el jardín, lejos de la sala, lejos de los murmullos que ya empezaban a crecer como maleza. José caminó sin resistirse. Al llegar a una banca de piedra, se sentó. La copa seguía en su mano. No recordaba haber bebido, pero el líquido había bajado la mitad. La mujer se llamaba Elena Mariscal. Había sido cantante en otra época, de esas voces que no alcanzaron la fama inmensa, pero que aprendieron a sobrevivir dentro de un mundo que devora a los sensibles. Conocía a José desde antes de que se convirtiera en leyenda. Para ella seguía siendo aquel muchacho educado que llegaba a las estaciones de radio con los zapatos gastados y los ojos llenos de esperanza. ¿Qué estabas haciendo allá adentro?, preguntó Elena. José soltó una risa sin alegría. Defenderme. No, te estabas dejando arrastrar. Me atacó. Sí. Y tú le entregaste exactamente lo que quería, verte herido. José miró el jardín iluminado. En algún lugar, detrás de los ventanales, Ramiro seguía de pie, probablemente explicando su versión a quien quisiera escucharlo. Estoy cansado, Elena. Ella se sentó a su lado. Lo sé. Cansado de que hablen de mi voz como si fuera una casualidad. De que digan que estoy donde estoy porque doy lástima. Porque la gente se reconoce en mi desastre. Como si no hubiera estudiado. Como si no hubiera cuidado cada respiración. Como si cada canción no me costara sangre. Elena le quitó suavemente la copa de la mano. Entonces no permitas que te definan desde su desprecio. José cerró los ojos. A veces pienso que tal vez tienen razón. No. A veces siento que mi voz se sostiene apenas. Que un día voy a abrir la boca y no va a salir nada. Que todo lo que soy depende de un hilo. Elena lo miró con ternura severa. Todos dependemos de un hilo. La diferencia es que tú cantas colgado del frente a millones. José no respondió. Mientras tanto, en la sala, Ramiro había sido llevado a un estudio privado por Arturo Salvatierra. El anfitrión, ya menos serio por el susto, cerró la puerta con fuerza. ¿En qué estabas pensando? Ramiro acomodó el pañuelo de su saco. En decir verdades que nadie se atreve a decir. No, Ramiro, estabas provocando a un hombre que lleva demasiadas guerras por dentro. Todos tenemos guerras, pero no todos cantan con ellas delante de todo un país. Ramiro caminó hacia una biblioteca llena de discos de oro y fotografías firmadas. Por favor, Arturo, no me vengas con la santificación de José. ¿Es talentoso? Sí, pero esta industria lo trata como si cada desafinación emocional fuera revelación divina. Salvatierra lo miró con dureza. ¿Te molesta que lo amen? Ramiro se volvió. Me molesta que confundan amor con criterio. No. ¿Te molesta que a ti te respeten y a él lo necesiten? La frase cayó pesada. Ramiro no contestó. Salvatierra se acercó. Puedes cantar perfecto toda la noche,
Ramiro. Puedes dar clases sobre respiración, fraseo, apoyo, resonancia. Puedes llenar teatros de gente elegante. Pero cuando José canta una línea rota, alguien en una cocina, en un taxi, en una cantina o en un cuarto vacío siente que por fin alguien lo entiende. Eso no se compra en conservatorios. Ramiro apretó los labios. La emoción sin control es sentimentalismo. Y el control sin alma es decoración. Ramiro apartó la mirada. En su rostro apareció, apenas por un segundo, una grieta. No era arrepentimiento todavía. Era algo más incómodo, duda. Afuera, la fiesta continuó, pero ya no fue la misma. Las risas sonaban demasiado altas. Los invitados hablaban del incidente sin hablar de él. José regresó al salón casi una hora después, acompañado por Elena. Saludó con educación, sonrió cuando debía sonreír, aceptó abrazos, esquivó preguntas. Ramiro hizo lo mismo desde el otro lado de la casa. Ambos fingieron normalidad con la disciplina de quienes saben que la industria perdona muchas cosas, excepto perder el control frente a testigos. Cerca de las 2 de la madrugada, los invitados comenzaron a marcharse. Las estrellas se fueron primero, luego los periodistas, luego los productores que ya habían obtenido suficiente material para especular durante semanas. Salvatierra desapareció en algún pasillo, agotado y avergonzado. Los meseros recogían copas abandonadas. La música bajó hasta convertirse en un murmullo. José debió irse. Lo sabía. Debió llamar a su chofer, despedirse de Elena y volver a casa. Debió dormir. Debió dejar que la noche terminara sin más heridas. Pero se quedó. Había en él una obstinación triste, una necesidad de no parecer derrotado. Caminó hasta una terraza lateral donde la ciudad se veía lejana, envuelta en luces. Allí, con una nueva copa en la mano, se quedó mirando el horizonte. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que escuchó pasos. El príncipe contempla su reino, dijo la voz de Ramiro. José no se volvió de inmediato. Vete, Ramiro. Qué tono tan dramático. Deberías guardarlo para el estudio. José cerró los ojos. Ya fue suficiente. Ramiro se acercó. Había bebido más. Su elegancia empezaba a desarmarse. La corbata floja, el cabello menos perfecto, los ojos encendidos. No, no ha sido suficiente. Porque todos corren a protegerte como si fueras de cristal. José no puede ser cuestionado. José no puede ser tocado. José sufre, entonces todos debemos arrodillarnos. José giró lentamente. No sabes nada de mí. Sé más de lo que crees. Sé que has construido una leyenda alrededor de tus heridas. Sé que cada caída tuya se convierte en mito. Sé que si otro cantante llegara tarde, bebiera de más o cantara al borde del derrumbe, lo llamarían irresponsable. A ti te llaman intenso. José sintió que la rabia volvía, pero ahora mezclada con vergüenza. Porque algunas palabras dolían precisamente porque rozaban zonas que él mismo temía mirar. Tú no quieres hablar de música, dijo. ¿Quieres verme caer? Ramiro soltó una risa seca. Caer ya caíste muchas veces. La diferencia es que siempre hay alguien dispuesto a convertirlo en ovación. José dejó la copa sobre el barandal. ¿Sabes cuál es tu problema? Que necesitas creer que mi dolor es una estrategia porque no soportas aceptar que puede existir una verdad más fuerte que tu técnica. Ramiro se acercó más. A la verdad también puede ser vulgar. Y la soberbia también puede estar afinada. Los dos quedaron frente a frente. La ciudad seguía brillando detrás de ellos. Dentro de la casa, apenas quedaban voces lejanas. Nadie parecía notar todavía lo que estaba a punto de ocurrir. Ramiro bajó la voz. Y dime, José, cuando cantas el triste, ¿todavía sientes algo? ¿O solo repites la herida que mejor te pagan? José sintió el golpe como si le hubieran arrancado algo del pecho. Aquella canción no era una pieza más. Era el origen de su mito, sí, pero también una marca imposible de borrar. La había cantado joven, temblando, frente a un país que no sabía todavía que estaba presenciando el nacimiento de una leyenda. Desde entonces, todos le pedían volver a ese instante, volver a esa nota, volver a esa juventud, volver a ese dolor puro, como si un hombre pudiera vivir eternamente dentro de una canción sin romperse. Ah, no vuelvas a hablar de eso, dijo José. Ramiro sonrió. Ahí está, el santuario. José dio un paso hacia él. Ah, te lo advierto. ¿O qué? ¿Vas a llorar otra canción? José no pensó, solo sintió. Sintió años de críticas, de miedo, de noches perdidas, de aplausos que no lograban llenar el vacío, de médicos advirtiéndole sobre su voz.
de empresarios exigiendo más fechas, de gente llamándolo príncipe cuando él apenas podía sostenerse de pie. Sintió todo eso concentrado en un segundo. Y empujó a Ramiro. No fue un golpe. Fue un movimiento brusco, torpe, nacido más del dolor que de la violencia. Pero Ramiro perdió el equilibrio y chocó contra una mesa baja. Una copa cayó al suelo y se hizo pedazos. El sonido bastó para despertar la casa. Ramiro se incorporó con el rostro rojo de furia. ¿Así que eso eres? José se quedó inmóvil, horrorizado por su propio impulso. No debí, pero Ramiro no lo dejó terminar. Se lanzó hacia él y lo tomó por la solapa. José intentó apartarlo. Forcejearon. La mesa se volcó. Otra copa estalló. Los dos hombres tropezaron contra el barandal, respirando con rabia, con miedo, con una violencia que ninguno quería reconocer como propia. No fue una pelea limpia. No fue heroica. Fue triste. Ramiro lanzó un golpe que rozó la mejilla de José. José respondió sujetándolo por los brazos. Ambos cayeron contra una silla. El ruido atrajo a los asistentes, a los músicos rezagados, a Elena, que apareció corriendo desde el pasillo. José. Su voz atravesó la furia. José soltó a Ramiro como si despertara de una pesadilla. 3 hombres lo separaron. Ramiro respiraba con dificultad, la camisa arrugada, el labio abierto. José tenía un corte pequeño en la ceja y las manos temblorosas. Elena llegó hasta él. «Mírame». José no podía. Miraba sus propias manos. No había sangre importante, no había tragedia física irreparable, pero algo dentro de él se había roto. Una frontera íntima, una idea de sí mismo. Salvatierra apareció pálido, sin saco, completamente sobrio por el miedo. «Esto no sale de aquí», dijo con voz seca. «¿Me oyeron todos? Esto no sale de esta casa». Nadie respondió, pero todos entendieron. Un empresario murmuró que la prensa no podía enterarse. Una corista lloraba en silencio. El representante de Ramiro repetía que todo había sido un accidente. Elena sostenía a José del brazo como si temiera que se desvaneciera. Ramiro, ya separado, señaló a José con rabia. Ahora todos vieron al verdadero príncipe. José levantó la mirada, quiso responder, pero no pudo. La vergüenza le cerró la garganta. Salvatierra se interpuso. «Ramiro, cállate. José, tú te vas ahora mismo. No necesito que me... Si necesitas. Esta noche sí». A José lo condujeron por una salida lateral para evitar a los últimos curiosos. Elena caminó con él hasta el coche. Antes de subir, José se detuvo. «Lo arruiné». Ella lo miró con tristeza. «No, pero tocaste fondo de una manera que no puedes ignorar». José bajó la cabeza. «Tengo miedo de mí, Elena». Entonces escucha ese miedo. A veces es lo único honesto que queda. El coche avanzó por calles casi vacías. José iba en el asiento trasero, sin hablar. La ciudad pasaba por la ventana como una película sin sonido. Se tocó la ceja herida y sintió apenas una punzada, pero el verdadero dolor estaba en otra parte. Había perdido el control. No sobre una nota, no sobre una entrevista, no sobre una presentación, sobre sí mismo. Y eso era lo que más le aterraba. Llegó a casa antes del amanecer. Intentó entrar en silencio, pero la luz del baño lo delató. Aniel despertó y apareció en la puerta con el rostro confundido. Al verlo, se quedó helada. «José, ¿qué pasó?» Él intentó sonreír. «Nada, un accidente». Ella se acercó, observó la ceja, la camisa arrugada, los ojos turbios. «No me mientas». José se sentó en el borde de la bañera. Por un momento pareció un niño castigado por la vida. «Tuve un problema con Ramiro Altamirano». «¿Qué clase de problema?» José tardó en responder. «De los que no se pueden cantar». Aniel cerró los ojos, respiró hondo y tomó una toalla. La mojó con agua tibia y comenzó a limpiarle la herida. No gritó, no lo acusó. Esa serenidad dolía más. José habló, contó todo. La fiesta, los comentarios, la provocación, la terraza, el empujón, el forcejeo, la vergüenza. A medida que hablaba, la voz se le quebraba más. «No quiero ser ese hombre», dijo al final. «No quiero convertirme en alguien que lastima porque está lastimado». Aniel dejó la toalla a un lado. «Entonces deja de fingir que puedes cargar todo solo». José la miró. «No sé cómo». «Lo sé, pero tienes que aprender. Porque tu voz no puede seguir pagando por todo lo que callas». Aquella frase se quedó con él. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y rumores. La versión oficial fue simple.
José había sufrido una caída menor al salir de la fiesta. Ramiro había tenido un accidente con una puerta de cristal. Nadie creyó del todo, pero nadie tenía pruebas. Algunos columnistas insinuaron un desencuentro artístico entre dos temperamentos opuestos. Otros hablaron de copas de más. Las disqueras negaron cualquier conflicto. Salvatierra llamó personalmente a cada testigo para recordar favores, contratos y consecuencias. El escándalo no explotó, pero dentro de José, sí, volvió al estudio una semana después. Debía grabar una balada nueva, una de esas canciones hechas a la medida de su drama. Versos de abandono, arreglos de cuerda, un final ascendente pensado para desgarrar al público. El productor encendió la luz roja. La orquesta esperó. José se colocó frente al micrófono. La música comenzó. Entró tarde. Pidió repetir. Volvió a fallar. No era un problema técnico. La voz estaba allí, herida pero viva. El problema era otro. Cada frase lo llevaba de regreso a la terraza, a las palabras de Ramiro, a sus propias manos temblando, a la sospecha de que tal vez había convertido su dolor en una jaula de oro. Después del tercer intento, se quitó los audífonos. Perdón, hoy no puedo. El productor lo miró con preocupación. José, podemos descansar media hora. No es cansancio. Salió del estudio sin esperar respuesta. Esa tarde caminó solo por la ciudad, con lentes oscuros y el cuello del abrigo levantado. Nadie lo reconoció al principio. O quizás sí, pero tuvieron la delicadeza de no acercarse. Pasó frente a cafeterías, tiendas de discos, puestos de periódicos donde su nombre aparecía junto a rumores disfrazados de titulares. En una esquina, un taxista tenía la radio encendida. Sonaba su voz. José se detuvo. El taxista, sin saber que lo tenía cerca, cantaba bajito mientras esperaba el cambio de luz. No cantaba bien. No importaba. Cantaba con una concentración humilde, como si esa canción le perteneciera. Como si José fuera solo el vehículo y no el dueño. Entonces José entendió algo que había olvidado entre premios, contratos, críticas y noches interminables. Sus canciones ya no eran solo suyas. Vivían en otras bocas, en otras penas, en otras casas. Y por eso debía cuidarse. No por la imagen, no por la industria, por la gente que había puesto pedazos de su vida en su voz. Mientras tanto, Ramiro también pagaba su parte del precio. Su siguiente concierto fue perfecto. Demasiado perfecto. Cada nota colocada en su lugar, cada respiración exacta, cada gesto medido. El público aplaudió de pie. Los críticos hablaron de madurez, de elegancia, de una técnica cada vez más depurada. Pero Ramiro supo, al inclinarse para agradecer, que nada de aquello lo había tocado. Al salir del teatro, una periodista le preguntó si tenía algún comentario sobre los rumores con José José. Ramiro sonrió. Admiro profundamente a todos los colegas que trabajan con seriedad. Fue una respuesta elegante. También fue cobarde. Esa noche, en su departamento, Ramiro se sirvió una copa y puso un disco de José. No lo hizo por admiración. Al menos eso se dijo. Lo hizo para estudiar al enemigo, para confirmar sus defectos, para encontrar la exageración, la falta de escuela, el exceso. Sonó una balada lenta. Ramiro escuchó de pie, junto a la ventana. Primero analizó la respiración, la colocación, el vibrato, la tensión. Luego, poco a poco, dejó de analizar. Algo en aquella voz no pedía permiso. ¿Se quebraba? Sí, pero no por descuido. Se quebraba como se quiebra una promesa. Como se quiebra un hombre que sigue cantando porque el silencio sería peor. Cuando terminó la canción, Ramiro apagó el aparato con brusquedad. No estaba listo para admitirlo. Pasaron semanas. José volvió al estudio, pero algo había cambiado. Cantaba con más cuidado, no con menos emoción, sino con una conciencia nueva de sus límites. Empezó a cancelar reuniones donde sabía que bebería sin control. No siempre lo lograba. Había noches en las que la tristeza ganaba. Había días en los que la ansiedad le mordía la garganta antes de cantar. Pero por primera vez aceptó que el aplauso no podía curarlo todo. Elena lo visitaba con frecuencia. A veces hablaban de música, a veces de nada. Una tarde, mientras escuchaban una maqueta, ella le dijo: «No tienes que sonar destruido para ser verdadero». José sonrió con tristeza. «El público espera eso de mí. El público espera que seas honesto, no que te mates frente al micrófono». Esa frase también se quedó con él. 2 meses después, ambos fueron invitados a una entrega de premios. La industria, hambrienta de símbolos,
Quería ver si José y Ramiro Altamirano se saludarían. Los organizadores los sentaron lejos uno del otro, pero las cámaras buscaban sus rostros cada vez que se mencionaba la palabra rivalidad. José llegó sobrio, elegante, acompañado, pero reservado. Ramiro llegó solo, impecable, con esa expresión de hombre que ya decidió no mostrar ninguna grieta. Durante la ceremonia, José ganó un reconocimiento especial por su trayectoria y la ovación fue larga, cálida, casi familiar. Al subir al escenario, José miró al público. Vio músicos, empresarios, amigos, enemigos, periodistas. Vio también a Ramiro, sentado en la penumbra, inmóvil. José tomó el micrófono. Gracias. A veces uno cree que canta porque tiene voz. Con los años, la vida le enseña que canta porque tiene deudas. Deudas con quienes creyeron cuando nadie escuchaba. Deudas con quienes compran un boleto no para ver perfección, sino para sentirse acompañados. Deudas con la música, que nos da todo, pero también nos exige verdad. Hizo una pausa. Yo no siempre he estado a la altura de esa verdad. He cometido errores. He confundido intensidad con fuerza. He confundido aplausos con paz. Pero sigo aprendiendo. Y mientras Dios me preste voz, intentaré cantar no desde la herida abierta, sino desde la esperanza de que una herida también puede sanar. El teatro quedó en silencio antes de aplaudir. No fue un discurso largo, pero sí uno distinto. Quienes lo conocían entendieron que no hablaba solo de música. Después de la ceremonia, durante el cóctel, José salió a una terraza para escapar del ruido. Llevaba un vaso con agua mineral. Miró la ciudad y respiró con dificultad, como si cada reconocimiento trajera también una responsabilidad más pesada. Entonces escuchó pasos. Esta vez no se tensó. Ramiro se colocó a unos metros de distancia. No llevaba copa. Fue un buen discurso, dijo. José lo miró. Gracias. Hubo un silencio largo. No era cómodo, pero tampoco violento. Ramiro metió las manos en los bolsillos. He pensado mucho en aquella noche. José bajó la mirada. Yo también. Me comporté con crueldad. José no respondió. Ramiro tragó saliva. Cada palabra parecía costarle más que una nota difícil. Dije cosas que no tenían intención de discutir arte. Querían lastimar. Y lo lograron. No me enorgullece. José asintió lentamente. Yo perdí el control. Eso tampoco tiene justificación. Ramiro lo miró por primera vez sin arrogancia completa. Quizá los dos confundimos nuestras inseguridades con principios. José soltó una pequeña risa amarga. Eso suena demasiado honesto para una fiesta de premios. Ramiro casi sonrió. No te acostumbres. El silencio volvió, pero esta vez dejó espacio. José habló primero. No creo que vayamos a pensar igual sobre la música. No, dijo Ramiro. Yo sigo creyendo en la disciplina formal. Y yo sigo creyendo que una canción debe llegar antes que demostrar. Quizá ambas cosas pueden existir. José lo miró con sorpresa. Ramiro apartó la vista hacia la ciudad. Escuché un disco tuyo hace unas semanas. José levantó apenas una ceja. ¿Para criticarlo? Esa era la intención. Y Ramiro tardó en responder. Encontré defectos. José sonrió. Seguro, pero también encontré algo que no puedo enseñar. Ni aprender, ni corregir. Algo que simplemente está o no está. José no supo qué decir. Ramiro continuó. No sé si eso me agrada, pero lo reconozco. José respiró hondo. Yo también reconozco lo tuyo. Tu técnica, tu disciplina. A veces he despreciado eso porque me hacía sentir insuficiente. Como si siempre me faltara una escuela, un maestro, una aprobación que nunca llegó. Ramiro lo observó con atención. No te falta aprobación, José. A veces la de uno mismo es la más difícil. Por primera vez, Ramiro no tuvo respuesta. Desde el salón llegó una ovación lejana. Alguien acababa de subir al escenario para cantar. La música se filtró hasta la terraza como un recuerdo. Ramiro extendió la mano. No fue un gesto cálido. No borraba la noche de la pelea, ni las palabras, ni la vergüenza, ni los años de resentimiento. Pero era una tregua. Una manera adulta de aceptar que dos hombres podían no comprenderse del todo y aún así dejar de destruirse. José miró la mano. Luego la estrechó. Coexistencia profesional, dijo Ramiro. Respeto sin simulacro, respondió José. Eso puedo ofrecer. Eso puedo aceptar. Se soltaron. Ramiro dio un paso para marcharse, pero se detuvo. La canción que interpretaste esta noche, la nueva. ¿Qué tiene? No sonó destruida. José esperó.
¿Sonó viva?, dijo Ramiro. Y se fue. José permaneció en la terraza, solo, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le pareció una amenaza. No necesitó llenar el vacío con una copa, una nota alta o una frase dolorosa. Simplemente respiró. En los meses siguientes, la relación entre José José y Ramiro Altamirano nunca se convirtió en amistad. No compartían cenas ni confidencias. No grabaron duetos. No fingieron una cercanía que no existía. Pero cuando coincidían en eventos, se saludaban con respeto. Cuando un periodista intentaba provocar comparaciones, ambos evitaban el juego. Cuando alguien insinuaba aquella pelea, ninguno alimentaba el rumor. La industria, decepcionada al no encontrar más incendio, buscó otros escándalos. Pero quienes habían estado allí aquella noche en la Casa de las Lomas nunca olvidaron lo ocurrido. Recordaban las copas rotas, la terraza fría, el rostro de José al mirar sus propias manos como si no la reconociera. Recordaban también el tiempo posterior, más silencioso y más difícil, el de un artista enfrentándose no a un rival, sino a su propio abismo. Porque la verdadera batalla de José José no fue contra Ramiro Altamirano, ni contra los críticos, ni contra la prensa, ni contra quienes querían reducirlo a una voz rota vendiendo tristeza. La verdadera batalla fue consigo mismo, con el miedo a no ser suficiente, con la tentación de convertir el dolor en refugio, con la fragilidad de una garganta que cargaba demasiadas almas, con el peso de ser amado por millones y aún así sentirse solo al apagar las luces. Y quizá por eso su voz quedó para siempre. No porque fuera perfecta, sino porque en cada quiebre había un hombre intentando levantarse. En cada nota, una confesión. En cada silencio, una lucha. En cada canción, la prueba de que incluso los príncipes también tiemblan, también caen, también piden perdón, también aprenden a sobrevivir a la noche. José José siguió cantando. Y cuando lo hacía, ya no parecía únicamente un intérprete frente a un público. Parecía un hombre atravesando su propio incendio para entregar, del otro lado, una verdad que todavía ardía.